Ahora sí, perdón, estaba recién conectando todo. Bienvenidas y bienvenidos a otro video de Hablemos de Autismo. Perdón, nada que ver, me equivoqué. Yo transmito en otra cuenta sobre autismo. Para que hablemos sobre el abuso sexual clerical y otro tipo de abusos. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio, soy uno de los denunciantes de abuso sexual clerical y abuso de poder y manipulación de conciencia de la diócesis de Valparaíso. De los cuales ya han sido condenados dos sacerdotes con la expulsión del estado clerical. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre el proceso canónico para expulsar y condenar a un sacerdote que quizás muchos no conocen, que se llama Mauro Ojeda. Bueno, voy a contextualizar, aunque en algunos videos del canal he explicado quién es. Él es un sacerdote de Chile, de la diócesis de Valparaíso. Y este sacerdote, bueno, como ya tienen que tenerlo más o menos claro, cometió abuso sexual por más de 20 años en la diócesis de Valparaíso. Estuvo a cargo del Seminario Menor San Rafael, estuvo a cargo como rector del Seminario Mayor San Rafael de la diócesis de Valparaíso, pero aún así costó, bueno, desde el año 2012 que se hizo pública la denuncia, estamos en el año 2022 y todavía no termina el proceso. Ha sido un proceso muy largo, un proceso en el cual no ha existido un apoyo concreto y real para poder condenar a este sacerdote, para poder alejarlo de que tenga acceso a niñas y niños y adolescentes, porque este sacerdote, una de las características que tiene es que le gusta mucho poder dominar, controlar y abusar a personas que están en la adolescencia. Bueno, el proceso contra Mauro Ojeda ha sido un proceso muy engorroso. Son muchas las víctimas que han logrado sobrevivir a Mauro Ojeda. ¿Y por qué digo han logrado sobrevivir? Porque muchas personas lamentablemente no tuvieron la posibilidad de sobrevivir y lamentablemente están fallecidas. El abuso sexual que generalmente ejecuta Mauro Ojeda es un abuso en donde va tomando a la víctima y la va coartando por muchos años. Generalmente no es de atacar a la víctima o a la que va a ser su víctima de manera disruptiva, como de manera explosiva. Generalmente él hace un trabajo muy detallado, muy minucioso, de ir preparando a la víctima, como se dice vulgarmente, irla como trabajando, para lograr que la víctima, una vez que sea abusada, no tenga la capacidad de poder reaccionar, ni mucho menos llegar a denunciar. Que esa es una de las cosas que más le ha costado asumir a la diócesis de Valparaíso, el hecho de que existan personas que hubiesen podido salir de este círculo de poder y poder llegar a denunciar y expresar la situación que está ocurriendo. ¿Se está viendo? Ya. Bueno, Mauro Ojeda es un sacerdote, como dije, diocesano. ¿Cuál es la diferencia entre un diocesano y uno que no lo es? Que, por ejemplo, los que son franciscanos pertenecen a una congregación religiosa, a una orden, tienen una estructura de vestimenta, estructura de vida, etc. Y no deben obediencia directa al obispo de una diócesis, porque pueden estar en Arica, en Punta Arenas, en África, etc. En cambio, un diocesano es alguien que está directamente bajo las órdenes por medio de la estructura católica del Papa, en este caso Francisco, que nomina a un obispo para un sector específico, que en este caso es la diócesis de Valparaíso, y en este caso Mauro Ojeda es un diocesano que siempre ha estado a cargo de un obispo local, que es en este caso la diócesis de Valparaíso. Él fue ordenado mientras era obispo Francisco de Borja Valenzuela, después estuvo bajo las órdenes de Jorge Medina, también estuvo bajo las órdenes de el obispo Errázuriz y también estuvo bajo las órdenes del obispo Gonzalo Duarte. Bueno, Mauro Ojeda lamentablemente es de esas personas que en su estructura, no sé cómo llamarlo, pero en su estructura maléfica, es de los que se mete al interior de la familia de la persona que va a abusar. Y esto a lo mejor para muchas personas puede sonar súper raro,
Pero es una estrategia de este grupo de abusadores, meterse con la familia, lograr que la familia considere a este sacerdote casi como una persona indiscutible, una persona que pasa a ser como el capellán de la familia. ¿Ya? Y eso hace que muchas veces después a los padres les cuesta mucho reaccionar de que esa persona que lo tuvieron en su casa, que a lo mejor muchas veces almorzó con ellos, tomó once con ellos, como se dice en Chile, que a lo mejor desayunó con ellos, que incluso a lo mejor se quedó a dormir en la casa, hubiese traicionado su confianza y hubiese violado a uno de sus hijos. Generalmente Mauro Ojeda comete abuso sexual hacia varones. En ese sentido es un pedófilo con objetivos directamente homosexuales. Una de las cosas que más busca Mauro Ojeda es quebrar a las personas heterosexuales. ¿A qué me refiero con quebrar? Lograr que una persona heterosexual se sienta culpable por haber sido violado e incluso a lo mejor piense que es homosexual. Y es una de las cosas con las que juega mentalmente para hacer daño a las víctimas y lograr que esas víctimas terminen torturándose todo el resto de su vida. Ahora, obviamente, Mauro Ojeda no logró todo lo que logró por tantos años de complicidad y de apoyo sin que hubiese existido alguien que lo hubiera directamente asesorado, incluso muchas veces financiado para poder cometer todos estos abusos. ¿Quién es la principal persona con la que Mauro Ojeda se relacionaba y con la cual él lograba esta complicidad? Bueno, principalmente el sacerdote que también fue condenado, Jaime da Fonseca. Jaime da Fonseca era el director espiritual de Mauro Ojeda. Bueno, y aquí es donde volvemos a un tema que hemos tocado varias veces, que el abuso sexual en el ámbito clerical, en el ámbito religioso, generalmente no es un abuso sexual espontáneo. Generalmente es un abuso que se da dentro de un círculo de poder. Bueno, en este caso Mauro Ojeda, su autoridad directa dentro del mundo del abuso era Jaime da Fonseca. Jaime da Fonseca incluso recibía ayuda de Mauro Ojeda para que algunas víctimas que eran víctimas de Jaime da Fonseca no pudieran reaccionar. ¿A qué me refiero con que no pudieran reaccionar? Por ejemplo, una víctima es manoseada, es tocada en sus genitales, por ejemplo, un varón es tocado en sus genitales, y eso que a toda persona, varón o mujer, le podría choquear mucho, en el momento que la persona comienza a cuestionarlo, y que a lo mejor va a llegar a las manos de Mauro Ojeda a pedirle ayuda, consejo, asesoramiento, lo que se encarga de hacer este sacerdote es de que la persona se encuentre culpable a sí mismo. No que encuentre culpable al sacerdote por cometer el acto de tocar indebidamente sus genitales y además acosarlo sexualmente. La manipulación de conciencia y de abuso de poder está en lograr hacer que la víctima piense que la sensación de rechazo al acoso sexual es una sensación producto de una manipulación casi diabólica y que todas esas sensaciones son falsas. Y que por ende el único culpable de toda la situación no es el sacerdote que lo está acosando y lo está vulnerando genitalmente, sino que la culpa termina siendo, en la estructura mental que va promoviendo Mauro Ojeda, termina siendo de la misma víctima. Por ende, ¿qué es lo que ocurre en la mente de muchas víctimas? Es esta culpa de haber cuestionado al sacerdote, la culpa de haber siquiera concebido la idea de que a lo mejor el sacerdote era un abusador. Y bueno, así Mauro Ojeda, por más de 20 años, incluso más, logró abusar de niños que estaban en el seminario menor, en la parte que era ¿cómo se llama? De internado del seminario menor de Valparaíso. Y estamos hablando de que no son una, dos o tres víctimas, estamos hablando de muchas víctimas. Muchos de ellos obviamente nunca van a hablar de este tema, muchos de ellos ya no tocan este tema y no se relacionan con nadie que tenga que ver con este tema. Pero sí, cuando Mauro Ojeda se le denunció por primera vez, lo hice el año 2012 de manera pública, sí muchas personas escribieron, algunas tratando de defenderlo y otras diciendo no te puedo apoyar públicamente
pero yo necesito que él sea condenado. Bueno, civilmente, como hemos explicado varias veces, no se puede condenar porque obviamente la tortura mental y la manipulación de conciencia de las víctimas logra que las víctimas no logren denunciar antes de 5 años. Y eso por ende les permite lo que se llama la prescripción para no ser condenados a cárcel. Entonces, en este momento, el proceso que está viviendo Mauro Ojeda es un proceso que ya se ha hecho como 3 veces. Y esto es súper irregular. Mauro Ojeda, cuando yo lo denuncié públicamente en el 2012, se le hizo una suspensión de su ministerio, porque él, además de haber sido rector del seminario, él era decano de un distrito en la quinta región, en Viña del Mar, decano, o sea, él dirigía a otro sacerdote para organizar las actividades. O sea, el obispo, sabiendo que él tenía no una, dos o tres, múltiples denuncias de abuso, múltiples denuncias de acoso, de secuestro de menores, aún así, no solo lo nombró rector del seminario, no solo permitieron que fuera formador del seminario, no solo le permitieron que fuera director espiritual en el seminario, además lo premiaron con parroquias muy, entre comillas, buenas, en el sentido de tener acceso a mucho poder económico y mucho poder social, sino que además lo dejaron a cargo de otros sacerdotes. O sea, ¿qué perturbación mental o qué cosa casi maquiavélica puede tener un obispo que tiene antecedentes? O incluso, aunque él dijera, mira, a lo mejor esto no es verdad, pero con tantos antecedentes, no es siquiera para cuestionarse y decir, oye, prevengamos mejor. Yo les puedo decir que hoy día, 2022, 9 de noviembre, del 2022, aún Mauro Ojeda nunca ha sido sometido a un cuestionamiento psiquiátrico. Nunca. A las únicas personas que se les ha cuestionado psiquiátricamente y psicológicamente es a las personas que lo han denunciado. Pero a él nunca lo han querido someter a un tratamiento psiquiátrico para evaluarlo y para que un informe pericial pueda decir, ¿sabe qué? Este señor tiene una perturbación mental donde, por ejemplo, él disfruta de violar. Entonces, mucha gente, a nosotros, los que denunciamos, nos escribieron, nos decían, es que por tu culpa vamos a perder un sacerdote. Viejo, no. Lo que nosotros hicimos, mis compañeros de denuncia y yo, fue sacar del acceso a niños a pedófilos como Mauro Ojeda. Dentro de las imbecilidades y las atrocidades que hacía Mauro Ojeda, era llevarse niños a una casa en Olmué. El libro que yo escribí, que ya está, falta muy poquito para que pueda salir, va a relatar mucho de esas cosas. Pero les puedo decir que además de esa casa en Olmué, hay otra casa más. Casas financiadas por los mismos creyentes, que creen que esas casas las prestaron para hacer el bien, para ayudar a los pobres, lo que sea. O para que los mismos sacerdotes puedan descansar. No, son casas que se han usado. Incluso hay una que la PDI le tiene puesto la casita en la pradera. Coloquialmente. Pero estamos hablando que Mauro Ojeda es un pedófilo que no se puede contener. O sea, él sabe que lo que está haciendo está mal. Él sabe que ha sido una persona que ya está cuestionada. Pero del 2012 al 2022, hasta el año 2019, del 2012 al 2019, tuvo 7 años para seguir ejerciendo el sacerdocio. Cuando lo denuncié en el 2012, lo suspendieron por un tiempo y después le permitieron volver a seguir ejerciendo el ministerio y seguir siendo párroco. Cuando nosotros nos reunimos, algunos de los que hemos denunciado públicamente, tuvimos una reunión con el obispo Osandón y le manifestamos esta preocupación de que los mismos creyentes de una parroquia en Casablanca, en la quinta región, estaban pidiendo que por favor sacaran a Mauro Ojeda. Y él decía, pero es que no puedo hacer eso, pero si nosotros tenemos los antecedentes, nosotros hicimos las denuncias. Pero es que como Mauricio ya denunció, ya no son cosas nuevas. Bueno, volvemos a presentar las denuncias y tuvimos que presentarlas ya por tercera vez. O sea, el obispo Osandón se le está diciendo, es un abusador sexual, es un pedófilo, y no hizo nada. Nada. Hasta que ya no le quedó otra opción que avanzar con la denuncia. Y aún así, maquiavélicamente, el obispo Sandón trató
de que, por ejemplo, a víctimas como de Mauro Ojeda, como Sebastián del Río, al cual Mauro Ojeda lo destruyó. Mauro Ojeda destruyó la vida familiar y personal de Sebastián del Río. Mauro Ojeda destruyó la vida familiar y personal del sobreviviente también Gustavo Donoso, así como también destruyó la vida del sobreviviente Víctor Muñoz, Marcelo Rodríguez y también la mía. ¿Qué es lo que trató de hacer el obispo Sandón? Es que a nosotros no nos llamaran a declarar para la denuncia de Mauro Ojeda. Eso, si no es considerado maldad, no sé qué puede ser considerado. Porque si estamos hablando que la denuncia se mueve por la presión que nosotros hacemos, ¿cómo vas a dejar afuera a las personas que pusieron el tema en la palestra? A las personas que tienen evidencias e incluso testigos de contexto de las fechas y momentos en los que ocurrieron. Entonces, lo que hizo el obispo Sandón es imperdonable. De hecho, nosotros para poder ser parte de la denuncia, tuvimos que mover muchas cosas para lograr encontrar a la persona que finalmente, porque había una persona encargada, y milagrosamente lo nombraron de obispo y lo mandaron súper lejos, lo cual retrasó el proceso. Finalmente logramos encontrar a la persona que fue adjudicada, también porque nosotros presionábamos que tenían que nombrar un investigador canónico, etcétera, etcétera. Y bueno, logramos encontrar a la persona y manifestamos que necesitábamos que nos entrevistara. Y así fue que nos metieron en la calidad de víctimas, sobrevivientes de Mauro Ojeda. Si no, lo que habría pasado es que a Mauro Ojeda se le habría acusado por casos que no tuvieran relación con la de nosotros. Entonces, finalmente Mauro Ojeda habría salido sin castigo, sin suspensión, sin nada. Si hoy día Mauro Ojeda está suspendido del ministerio y terminó lo que se llama proceso penal administrativo, que es para que la persona se pueda demostrar que existe verdad, aunque técnicamente se llama verosimilitud en las denuncias, fue por nuestra persistencia. El canonista encontró verosimilitud, lo encontraron culpable, entregaron la carpeta al obispado, el obispado la recibió en abril del 2022. Estamos en noviembre del 2022. Se demoraron todos los meses que ustedes pueden contar en que él obviamente ocupara su derecho a apelar, pero también le fue mal. Si Mauro Ojeda es uno, no sé si decir uno de los mayores abusadores, pero sí podría decir que de los sacerdotes pedófilos, sí es uno de los más graves de Chile. De los sacerdotes pedófilos, porque no todos los sacerdotes que cometen abuso sexual son pedófilos. Algunos cometen abuso sexual contra adolescentes y de adolescentes a adultos, pero no con niños. Pero Mauro Ojeda sí, tenía una obsesión por los menores de edad. Bueno, la cosa es que finalmente en este momento nos confirmaron de que la carpeta ya llegó al Vaticano y lo que resta es esperar que el Vaticano confirme o no la condena a Mauro Ojeda y que Mauro Ojeda pase a ser parte de los sacerdotes expulsados del Estado clerical, expulsados de la Iglesia Católica de Chile y del mundo, para que no pueda volver a ejercer el ministerio. ¿Es eso el castigo justo? Yo creo que no, porque también es como un poco lavarse las manos y dejarlo libre y suelto con un daño ya ejecutado. ¿Por qué no meterlo, por ejemplo, en una institución psiquiátrica? O sea, sería como lo normal. Estamos hablando de un tipo que goza con destruir, que goza con violar, que se obsesiona por violar, que no tiene ningún escrúpulo con violar a un menor de edad, con todo lo que implica en la anatomía. Una persona que no tiene ningún escrúpulo para poder estar frente a la mamá de una persona que él está violando y hablarle como si no estuviera pasando nada. O sea, es una persona que planifica los abusos que comete. No es una persona que actúa impulsivamente. O sea, actuó impulsivamente muchas veces, por supuesto, lo hizo. Pero no es lo que principalmente él hace. Él planifica los abusos que comete. Y resulta que ahora, si sale condenado,
Es cierto, se va a ganar que no va a tener acceso a las niñas y niños y adolescentes que pertenezcan a la Iglesia Católica, pero de todas maneras queda libre. Él va a poder seguir caminando por la calle como si no hubiera hecho nada. No estamos hablando que firmó un contrato y no lo cumplió, o falló algo en el proceso de contrato. Estamos hablando de violar no una, dos o tres personas. Estamos hablando de violar, abusar y acosar sexualmente, manipular de conciencia, hacer abuso de poder. Yo creo que hay más de 100 víctimas, fácilmente en el caso de Mauro Ojeda. Entonces, bueno, sí, nosotros obviamente nos alegramos que a través de Gustavo Donoso hubiéramos tenido la respuesta que efectivamente la carpeta ya llegó a Roma. Lo que resta, si es que fuéramos creyentes, sería esperar que se confirme la condena y que llegue esa sentencia y nosotros poder tener acceso a esa sentencia, porque también es una forma de cerrar un capítulo. También de poder decir, o sea, ya son tres confirmaciones que nunca hemos mentido. Falta la de José Holguín, que ese es un tremendo caso. Es un tipo que no tiene ningún escrúpulo en abusar sexualmente de mujeres adultas, manipular la conciencia de esas mujeres, chantajearlas económicamente. Y ese tipo todavía está suelto. Todavía la iglesia no le dice públicamente a las y los creyentes, oye, este tipo engañó a las y los creyentes. Él es un peligro para la religiosidad cristiana en general. Le estaban dando la posibilidad de retirarse del ministerio para poder irse a otro país y seguir ejerciendo el sacerdocio en otro país. ¿Cómo el obispo Sandón siquiera se le ocurre semejante imbecilidad? ¿Cómo vas a dejar suelto a una persona que te están diciendo que abusa de niñas, chicas de 8 años, 9 años? Y no tiene ningún escrúpulo en eso. Manoseó a niños chicos. Obligó a que lo besaran niñas muy pequeñas. Y no en la cara. Es un tipo asqueroso. Y que además ha chantajeado económicamente a mujeres. De contar sus secretos de confesión. O sea, es un tipo absolutamente desquiciado. Y el tipo todavía no está condenado en la Iglesia Católica. Todavía sigue siendo considerado un sacerdote. Todavía hay personas que creen que nosotros hemos mentido con respecto a él. Y la evidencia es extremadamente abundante. Pero no, todavía no está condenado. Bueno, este video se va a subir a la página de YouTube Iristos o Iristos Juega, como lo quieran llamar. Hay una lista de reproducción sobre este tipo de videos. Sí, obviamente necesitaríamos que, si pueden, este video obviamente se sube mañana, no se puede subir hoy día porque se tiene que compilar y todas esas cosas. Que pudieran apoyar el video y difundirlo, porque la idea es que esto también llegue a autoridades eclesiásticas importantes, que digan, bueno, ya no sigamos amparando el abuso, porque, a ver, esta dilatación del proceso de Mauro Ojeda no se puede ver como simple proceso. Lo normal son 15 días hábiles desde que sale el informe del canonista del proceso penal administrativo. Pero estamos en noviembre. Le dieron más de 4 meses para apelar, apelar y apelar. Bueno, yo agradezco que la carpeta llegara a Roma. Pero hasta el día de hoy, estamos, como le dije, a 9 de noviembre, y son las 8:58, con 48 minutos, y todavía nadie nos ha llamado al obispado para decirnos, mira, ¿sabes qué? Lo encontramos culpable y estamos esperando la confirmación de Roma de la condena. Ni siquiera sabemos si va a haber condena o no. O sea, eso es crueldad. Eso es no importar nada las secuelas que esto puede dejar en víctimas de abuso sexual clerical. Entonces, de verdad que a nosotros nos sorprende esta actitud del obispado de Valparaíso de no tener el más mínimo, no sé, por último, si se consideran cristianos, un poco de caridad cristiana, de pensar, bueno, esta gente ha sufrido, lo ha pasado mal, pucha, digámosle cómo va el proceso. Pero no esperar, imagínate que estamos en noviembre, todavía no sabemos si va a ser condenado, no va a ser, o sea, todo dice que sí. Es lo más lógico, si no, la carpeta ni siquiera llega a Roma. Pero ¿por qué ocultarlo tanto? ¿Por qué no mantener al tanto a las víctimas? Eso es lo que muchas víctimas a lo largo de todo Chile, incluso muchas partes del mundo, se quejan. Esta falta de empatía con la persona que denuncia.
cuando la denuncia ya tuvo verosimilitud, la Iglesia no debería considerar como un enemigo o una enemiga a la persona que denuncia. No puede ser que a las mujeres que denuncian abuso sexual clerical se les considere como prostitutas. Se les considere como mujeres de mal vivir. ¿Por qué? Porque se atrevieron a denunciar. Oye, si le están haciendo un favor a la Iglesia. Los varones que hemos denunciado el abuso sexual clerical, le estamos haciendo un favor a la Iglesia. Porque les estamos sacando del camino a varios, no uno, dos o tres, varios abusadores sexuales. Entonces, la verdad es que uno esperaría que cambiara la actitud del Obispado de Valparaíso, en el caso de nosotros, pero también con las víctimas de otras regiones. No puede ser que no respondan los correos, que las víctimas no sepan en qué proceso van, que las víctimas no tengan, por ejemplo, derecho a saber si el sacerdote apeló o no apeló, cuáles antecedentes tienen hasta ahora, si tomaron en cuenta o no tomaron en cuenta las denuncias y el acompañamiento de otras personas que son testigos de contexto. Nada. Si ustedes preguntan a cuántas personas el Obispado de Valparaíso, por ejemplo, a cuántos de los sacerdotes que hemos denunciado les hizo un peritaje para ver si tenían un trastorno que demostrara que efectivamente son abusadores, ninguno. Ninguno. Cero interés. Y se puede hacer un peritaje para ver el nivel, por ejemplo, de obsesión sexual que pueda tener uno de estos sacerdotes. Nada, 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 nada. En el fondo uno lo ve como que no hay interés de luchar contra el abuso sexual. Bueno, eso. Sí, como dije, nosotros con mis compañeros estamos muy contentos de que la carpeta ya haya llegado a Roma. Quizás queda mucho menos para que llegue esa condena, la que esperamos que sea la condena, porque la verdad no tendría mucha lógica que Mauro Ojeda vuelva a tener la posibilidad de abusar de niñas y niños. Sería, no sé, como lo más ridículo que podría existir, pero puede pasar. Yo espero que el Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Fe encuentren verosimilitud, que ya ha sido corroborada reiteradas veces, pero que la encuentren y puedan poner ya, por fin, la condena y que la condena sea comunicada a las víctimas. No puede ser que a las víctimas, los sobrevivientes, los que hemos denunciado, no se nos informe nada. Que todo lo tengamos que averiguar por insistir, molestar y molestar y molestar hasta conseguir la información. No debería ser así. O sea, de hecho, a nosotros nos acompaña un canonista importante de Chile y él también ha mandado varios oficios y ni siquiera le responden los oficios. O sea, ni siquiera se respeta la propia institucionalidad de la misma Iglesia Católica. O sea, ya hay irregularidad en eso. Yo entiendo que puedan pensar que nosotros a lo mejor les vamos a decir una mala palabra o no sé, pero ya han pasado muchos años. ¿Cómo, a pesar de que se ha corroborado uno tras otro cada cosa que hemos denunciado por las condenas, aún así nos siguen viendo como enemigos? Nosotros, las personas que hemos denunciado abuso sexual, tanto en la diócesis de Valparaíso como las y los sobrevivientes de otras regiones y de otros países, nosotros no somos enemigos de la Iglesia Católica. Nosotros hemos cumplido con un deber, y con mucho esfuerzo, de lograr denunciar. Nosotros hemos hecho lo que la Iglesia debió hacer para que nosotros no nos pasara lo que nos pasó. Bueno, muchas gracias a las personas que se quedaron a ver la transmisión. Yo sé que es un tema que no es agradable. Yo sé que es un tema que muchas personas, el solo escucharlo los pone mal. Pero es un tema que hay que tocar, es un tema del que hay que hablar, porque esto es parte de la realidad que tiene nuestro país y también, lamentablemente, en muchas partes del mundo. Esperamos, sí, que se logre confirmar la condena y que Mauro Ojeda, un pedófilo y abusador sexual y manipulador de conciencia, no pueda volver a ejercer el sacerdocio ni en Chile ni en ninguna parte más del mundo. Muchas gracias por escuchar y como les dije, este video va a quedar en YouTube por si quieren ir a apoyarlo y difundirlo para que llegue a algunas autoridades. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles también, más o menos a las 8 de la noche, para seguir hablando sobre el abuso sexual clerical y también de otro tipo de abusos. Chau, chau.